¿Alguna vez te han dicho que eres un don nadie, que no sabes lo que haces, que te han despreciado de una manera tan profunda que esa humillación se convierte en el motor que te lleva a la cima? Si lo piensas bien, es un sentimiento universal. Ver cómo tu esfuerzo es invalidado por una sola frase. Y esta es la historia de cómo ese dolor dio vida a una de las marcas de autos más codiciadas del mundo. No es una historia sobre lujo o velocidad. Es sobre cómo un problema de $500 y un simple insulto crearon un imperio multimillonario. Hoy, en Relatos de Dinero, vamos a descubrir cómo Ferruccio Lamborghini, el hijo de un granjero, se convirtió en el hombre que, con una furia silenciosa y un ingenio brillante, le demostró al mismísimo Enzo Ferrari que estaba equivocado. ¿Y lo que tú puedes aprender de ello? Para entender la ambición que llevó a Ferruccio a fundar una de las empresas de autos más legendarias del mundo, tenemos que retroceder en el tiempo, no a un brillante garaje de Milán, sino al campo polvoriento de Ranazzo, en el norte de Italia, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, Ferruccio Lamborghini no era un magnate de lujo, era el hijo de un granjero de uvas. Pero mientras su familia se dedicaba a la tierra, su mente estaba en el rugido de los motores. De joven, su obsesión eran las máquinas. Era un autodidacta, con un talento innato, un genio para la mecánica con las manos llenas de grasa y un brillo constante en los ojos. Después de servir en la guerra como mecánico, vio una oportunidad dorada en la devastación que lo rodeaba. La nación estaba en ruinas, y los campos, que eran la base de la economía italiana, no tenían tractores, o los que existían eran demasiado caros para los campesinos. Ahí, Ferruccio vio su primer gran problema, y en lugar de quejarse, decidió resolverlo con lo que tenía a mano. Por lo tanto, ¿qué hizo? Empezó a comprar vehículos militares desechados por el ejército británico, tanques, camiones, jeeps, y los desmantelaba por completo. Tomaba los motores, las transmisiones, las ruedas y con una mezcla de soldadura, paciencia y pura voluntad, los transformaba en tractores agrícolas. Eran burdos, toscos, pero funcionales. Y lo más importante, accesibles para la gente común. La demanda por sus tractores de guerra fue brutal. Para 1960, la compañía de Ferruccio Lamborghini Trattori se había convertido en una de las más grandes y exitosas de Italia. Ferruccio no solo era rico, era un magnate. Vivía en una lujosa villa, tenía su propio viñedo y, como la mayoría de los hombres que han alcanzado el éxito, un pasatiempo muy caro: coleccionar autos deportivos. Y entre sus favoritos estaban los autos de un hombre cuyo nombre resonaba en toda Italia: Enzo Ferrari. Pero esta historia no es sobre el éxito de los tractores. Es sobre un problema que solo un verdadero genio como Ferruccio podía ver. Un problema que lo llevaría a un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia automotriz para siempre. Con su fortuna en tractores en constante crecimiento, Ferruccio se permitió el lujo del que muchos solo podían soñar: una colección de autos deportivos, y entre ellos no podía faltar el ícono italiano. Tenía varios modelos de Ferrari, incluyendo el aclamado 250 GT, el mejor auto de la época. Pero a pesar de su belleza y potencia, a Ferruccio le molestaba un detalle que un mecánico nato como él no podía ignorar: el embrague. Imagina la frustración. Ganas millones de dólares con tus propios tractores, pero el auto de lujo que compras con ese dinero tiene un problema recurrente: un simple embrague que se rompía constantemente y que él mismo tenía que reparar. Harto de este problema y convencido de que podía mejorar el diseño, Ferruccio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se dirigió a la fábrica de Ferrari en Maranello, con su auto, decidido a hablar con el propio Enzo Ferrari. Por lo tanto, se presentó en la oficina de Enzo, un hombre con un ego tan grande como los motores V12 que construía. Con la audacidad de quien ha triunfado por su cuenta, Ferruccio le explicó el problema. «Señor Ferrari, sus autos son maravillosos, pero el embrague es defectuoso.
Yo he notado que el embrague que usa es el mismo que yo uso en mis tractores y se rompe con la misma frecuencia. Enzo, il comandadore, lo escuchó con una arrogancia que Ferruccio jamás olvidaría. Lo miró de pies a cabeza y con una sonrisa de desdén en el rostro respondió con un tono glacial que atravesó el orgullo de Ferruccio. «Lamborghini», le dijo, «tu problema no es el auto, es que eres un granjero. No sabes lo que haces, no sabes lo que es correr. Quédate con tus tractores y déjame a mí construir los mejores coches del mundo». En ese instante, la primera caída, el problema del embrague, se volvió insignificante. La segunda, la más profunda y dolorosa, fue ese insulto personal, la humillación pública, la burla de un ídolo, el desprecio de un hombre a quien admiraba. Pero fíjate bien en la reacción de Ferruccio. No se fue a casa a lamentarse. Se dio la vuelta, se subió a su Ferrari con el embrague roto y se marchó. Y en ese camino de regreso, en el silencio de su coche, esa rabia se transformó en la fuerza más poderosa que jamás haya sentido. Por lo tanto, en ese momento, Ferruccio comprendió que la única manera de resolver su problema no era arreglar un embrague, sino demostrarle a Enzo Ferrari que estaba equivocado. Y no con palabras, sino con el mejor supercoche jamás construido. Con el insulto de Enzo en su cabeza, Ferruccio tomó la decisión más audaz de su vida. Gastó una fortuna, no solo en un nuevo taller, sino en la contratación de los mejores ingenieros automotrices de la época. Curiosamente, la mayoría de ellos provenían de Ferrari. Desencantados con el control autocrático de Enzo, Ferruccio les dio una libertad que nunca tuvieron, la de diseñar el mejor auto del mundo, sin ataduras. Su objetivo no era solo construir un auto mejor que un Ferrari. Su objetivo era crear la perfección, sin los ruedos molestos, sin los embragues que fallaban, y con un interior tan lujoso y cómodo que no se comparaba a las cabinas espartanas y ruidosas de la competencia. Y así, en 1963, nació Automobile Lamborghini. El primer modelo, el 350 GTV, fue un prototipo espectacular. Luego vino el 350 GT y el 400 GT, autos que ya empezaban a ganar respeto. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1966, con el lanzamiento del Miura. Un hombre que, por cierto, venía de una famosa ganadería de toros de Lidia, un símbolo de fuerza, valentía y rebeldía. Por lo tanto, el Miura no fue solo un auto, fue una revolución. Fue el primer superdeportivo con el motor V12 montado en la parte central, lo que le daba un balance y una velocidad nunca antes vistas en un auto de producción. Su diseño, bajo y agresivo, era tan radical que parecía venir del futuro. Y no era un coche de carreras adaptado a la calle como los Ferrari. El Miura era un auto diseñado para el lujo y el rendimiento, para el conductor, no solo para el piloto. En cuestión de años, Lamborghini se convirtió en el nombre que todos querían pronunciar. La fábrica de un granjero había logrado lo impensable. No solo había creado un rival digno para Ferrari, sino que había obligado al Il Commendatore a ver cómo su imperio, construido sobre décadas de historia en las pistas, era desafiado por un recién llegado. Pero el éxito no siempre es el final de la historia. El imperio de Ferruccio, forjado en el fuego del desprecio, tuvo que enfrentar nuevos retos que pondrían a prueba su legado y lo llevarían a tomar decisiones aún más difíciles. ¿Sabes qué pasó después con el imperio de los toros? La historia de Ferruccio Lamborghini no es solo sobre autos, es sobre lo que hacemos con nuestros fracasos y con el desprecio de otros. La solución definitiva de Ferruccio no fue arreglar el embrague de su Ferrari, sino construir un imperio que el mundo entero reconociera como superior. Y aquí,
Viene en el resumen de los puntos clave. Primero, Ferruccio usó su ingenio para resolver un problema de su entorno, creando un negocio exitoso de la nada. Segundo, no se conformó con lo que ya tenía. Buscó la perfección en cada detalle, incluso en un embrague. Y tercero, y más importante, usó el desprecio de alguien más como el combustible para su propia grandeza. La lección para ti es esta. Cuando alguien te subestime, cuando te diga que no puedes, no lo veas como el final del camino. Míralo como una oportunidad para demostrarles que están equivocados. Porque a veces, un puñado de dólares y un simple insulto son todo lo que necesitas para construir un imperio. Pero esta no es la única historia en la que la rivalidad desata una innovación brutal. ¿Sabías que una de las mayores peleas en la historia de los negocios, una guerra que duró más de 50 años, se libró entre dos gigantes tecnológicos que se copiaban constantemente y se robaban ideas? No te pierdas nuestra próxima entrega sobre la épica rivalidad entre Apple y Microsoft.